¿Estamos ahí, hermanos? Amén. ¿Alguien no lo ha encontrado? Amén. Dice la palabra en el nombre de Jesús: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Amén. ¿Cuánto le gustaría ser limpios de todos los pecados? Amén. Una promesa de Dios. Dice: y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y dice: y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Amén. Jesús, en esta mañana queremos compartir tu palabra, Señor, y sabemos que es santa. Tu palabra es luz, tu palabra es vida. En esta mañana pedimos, Señor, que no haya tropiezo, que no haya obstáculos, Señor, en nuestros corazones, en nuestros oídos espirituales para recibirla. Yo te pido, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros conforme al propósito que tú tienes para esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos a ti toda la honra y toda la gloria. ¿Puede, hermano, tomar asiento alabando al Señor en esta mañana? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Yo quiero hablar, hermanos, sobre la fiesta del perdón. Diga conmigo: la fiesta del perdón. Usted sabe que a nosotros nos gusta hacer siempre fiesta. Por todo queremos hacer una fiesta. Amén. Y bueno, en algunas oportunidades no está mal con eso. Pero imagínense, hermano, vamos a tener la fiesta del perdón. Y es algo que no vino de nosotros, es una fiesta que Dios la implantó. La fiesta del perdón. Amén. El mundo celebra la fiesta de las brujas, celebra fiesta de Valentín, celebra fiesta de aquí, de allá. Y bueno, algunas tienen el orden porque, bueno, tienen que ver con la familia. Amén. Pero qué bueno, hermano, que pudiéramos celebrar hoy el Día del Perdón. Próximo domingo vamos a estar celebrando el Día de las Naciones, donde vamos a representar cómo todas las naciones van a venir delante del trono de Dios. Pero hoy, hermano, yo quiero hablar de la fiesta del perdón. Amén. Yo sé que cuando usted lo invitan a una fiesta, a usted se pone contento. Muchos no les gusta cuando no los invitan, dicen: bueno, no me invitaron. Pero en esta mañana la invitación es para todos nosotros, que participemos de la fiesta del perdón. Amén. Porque va a ser de tremenda ayuda para usted, para mí, para cada uno de nosotros, si nosotros, hermanos, celebramos la fiesta del perdón. Cuando dicen gloria a Dios. Amén. Fiesta del perdón. Todos necesitamos perdón. Todos aquí necesitamos, hermano, recibir perdón y necesitamos dar perdón. Recuerde que es una doble vía. Amén. No es la ley del embudo que Dios me perdona, Dios me perdona, Dios me perdona y yo no perdono a nadie porque no trabaja.
Es una doble vía, ¿sí? Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios perdona también nuestros pecados. Gloria a su nombre. Así que bienvenido a la fiesta del perdón. Gloria a Dios. Y cuando venimos a una fiesta, casi siempre venimos trayendo algo. Algunos traen la boca para comer. Hoy hemos traído el alma para ser alimentada. Amén. El corazón, la mente, el espíritu. Otros han venido con más cosas, han venido con agradecimiento. Por eso es que levantan las manos, por eso es que le alaban, le adoran. Amén, porque estamos agradecidos con Dios. Amén. La fiesta del perdón en hebreo es conocida como Yom Kippur. Se celebró este día miércoles a nivel mundial. Los judíos, como le conocemos, o los israelitas, celebran todavía la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del perdón. También ellos le llaman el día de la expiación. También se le conoce como el día de arrepentimiento. Para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Amén. Por eso esos perdones de, forgive me and, no pasó nada, tiene que haber arrepentimiento. Que verdaderamente lo sintamos para que entonces podamos celebrar la fiesta. Amén. De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la costumbre judaica, era la fiesta más solemne, o es hasta el día de hoy la fiesta más solemne e importante en el calendario judío. Amén. Ese día, el día más solemne, pues representaba el juicio de Dios. Amén. Cuando el sumo sacerdote entraba, era el único día que el sumo sacerdote, y no podía entrar de cualquier manera, tenía que arreglarse bien. Él presentaba a Dios el sacrificio, ¿sí?, del pueblo delante de Dios. Primero lo hacía por él, después lo hacía por el pueblo. Amén. Y era el día donde Dios perdonaba todos los pecados del año, de la gente, todo lo que había cometido. Amén. Y ellos, hermanos, tenían que mostrar, y Dios siempre demanda un arrepentimiento genuino. Para que verdaderamente haya un verdadero perdón, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Amén. Y eso es lo que tenía que ver con el día de la expiación, o el día de arrepentimiento, o la fiesta del perdón, como también se le conocía. Era el único día en todo el año cuando el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para ofrecer, hermano, ofrenda por los pecados, por sus pecados también, y por el pecado del pueblo. Y para ello él debía cumplir con todo el proceso de purificación. No se podía tomar livianamente. Él tenía que ofrecer una ofrenda por el pecado. Tenía que ser aceptada por Dios. Amén. Y dice la Biblia que el sacerdote se tenía que bañar, bien bañado, usar sus vestidos sacerdotales especiales, y él tenía que cumplir con todos los ritos de purificación. Era algo que no se podía tomar livianamente, algo muy sagrado. En este día se hacían 3 sacrificios: 2 machos cabríos para la expiación y un carnero o becerro para el holocausto. Sobre los 2 machos cabríos se echaba suerte, pues uno era destinado para ser ofrecido, expiación, que significa sustituto. Esa palabra, el día de la expiación, había un sustituto. Diga gracias a Dios por los sustitutos.
porque ese animalito iba a ser sustituto por el pecado mío, el pecado del pueblo. Y él iba a llevar, aunque nosotros habíamos pecado, al nosotros hacer el sacrificio, era el animalito. Diga conmigo, la víctima. Gracias a Dios que los animales no hablan. Era la víctima la que era muerta para pagar ese sacrificio. Y el otro era ofrecido como una ofrenda por el pecado. Y uno de ellos era libertado para que se perdiera en el desierto. Algunos dicen que el que se perdía en el desierto tenía que ver con Satanás y que para que saliera fuera lo que tenía que ver con el pecado. La expiación, para que la entendamos un poquito más, es aquella forma de satisfacción por la culpa del pecado en la que el culpable queda absuelto de cargar con su pena. Aunque nosotros somos culpables, en la expiación la persona culpable quedaba absuelta, quedaba perdonada de la culpa que tenía. Esta palabra Yom Kippur, o la palabra Kippur en el hebreo, que viene de Yom Kippur, equivalente al arameo borrar o a la raíz de cubrir. Se borraba, se cubría. Y el concepto básico parece ser el de eliminar el obstáculo que impide la bendición de Dios. Porque si hay algo que impide la bendición de Dios es el pecado. El pecado es el que hace separación entre Dios y nosotros. Y Dios, hermano, nos quiere bendecir abundantemente. Dios quiere, hermano, que no solamente prosperemos materialmente, sino prosperemos espiritualmente. Pero muchas veces esa barrera del pecado, hermano, no permite que las bendiciones de Dios vengan a nuestras vidas. Por eso hay una fiesta del perdón. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Y principalmente la expiación o el sustituto, para que lo entendamos mejor, la expiación, el sustituto, se hacía mediante la muerte de una víctima. Alguien tenía que morir. Y por la sangre como símbolo de la vida que se derramaba. Porque recuerde que la vida está en la sangre. Por eso es que nosotros no comemos sangre, porque la vida está en la sangre. Amén. Y cuando se derramaba esa sangre, se derramaba la vida. A veces el culpable mismo debía morir, pero en la mayoría de los casos el culpable no moría, sino que el culpable venía y ponía las manos encima del sacrificio. Entonces eso era una expiación, porque mis pecados simbólicamente pasaban a la víctima, a la expiación, en este caso a los corderos, a los carneros, para que entonces no moría la persona, no moría el pueblo, pero moría el animal. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Eso era la expiación, el sustituto. Nosotros cometimos el error, cometimos el pecado. Muchas veces suena mejor que digamos error, pero cuando le decimos error, le estamos quitando como la esencia a lo malo. Y muchas veces no es un error, es pecado. Amén. Y errores a veces decimos, bueno, fue un error, no lo corregimos, pero cuando sabemos que es pecado, queremos sacarlo y necesitamos sacarlo de la vida de nosotros, porque queremos la bendición de Dios. Amén. Entonces, por eso era que venía la persona, o venía el pueblo, el sumo sacerdote, reconociendo. Dígale a alguien, no,
o dígase a sí mismo, para yo recibir perdón necesito reconocer que he hecho algo malo. Amén. Los psicólogos, los doctores dicen que para que una persona que tiene alguna enfermedad, algún problema, se mejore, la primera cosa que la persona tiene que hacer es reconocer que tiene esa enfermedad o que tiene ese problema. Amén. Y si no reconocemos que tenemos el problema, pues no podemos tratar con el problema. Por eso es que la iglesia está llena de pecadores. Amén. Aunque nos los disfrazamos con corbatas y con sacos, pero está llena de pecadores, porque Dios nos ha perdonado de nuestros pecados. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Así que la expiación se fundamenta en el pecado como algo que contamina al hombre. Y si el pecado que contamina al hombre, entonces va a interrumpir la relación con Dios. Así que en la expiación lo que Dios está haciendo, mira lo que Dios hace. Dios mismo es el que brinda el medio para restablecer la relación que el pecado ha roto. Dios da la manera para que nosotros, hermanos, podamos tener relación con Él de nuevo. Y necesitamos tener relación con Él de nuevo. Porque sin Dios, hermanos, estamos fritos. Estamos muertos, no somos nada. Y necesitamos ese contacto divino. Amén. Ya que el hombre no lo puede hacer por sí mismo. Yo no lo puedo hacer por sí mismo, por mí mismo. Necesito la ayuda de Dios. Gloria a su nombre. Necesitamos todo la ayuda de Dios. Así que en este día, el día de la expiación, demuestra la justicia de Dios. ¿Por qué justicia de Dios? Porque Dios demanda castigo por el pecado. De otra manera, Dios no fuera justo. Algunos piensan que como Dios es amor, Dios no puede juzgar. Pero algunos piensan que como Dios es amor, Dios no es justo. Y hablamos del amor, pero no hablamos de la justicia. Amén. Y Dios es justo, y Dios es amor, y Dios es bueno. Y porque Dios es justo y es bueno, tiene que juzgar el pecado. Así que Él demuestra la justicia en la expiación, la justicia de Dios, porque Él demanda castigo por el pecado. Pero también Dios muestra su amor, porque Él provee un sustituto para que el que muera no sea la persona, aunque nosotros somos los culpables. Recuerda cuando en el jardín del Edén Dios le dijo a Adán y le dijo a Eva, ¿sí? El alma que pecare, esta morirá. Sí, le dijo lo que podían hacer. De todo podían comer menos de una fruta. Ellos pecaron. Y lo primero que hizo Dios, ¿qué hizo Dios? El hombre fue y se cubrió con delantales de higuera. Se hizo unos delantales que no eran suficientes para cubrirse delante de Dios. Y dice la Biblia que Dios tuvo que cubrirlos con pieles de ovejas, de corderos. Alguien tuvo que pagar el precio. Adán y Eva no murieron físicamente, aunque murieron espiritualmente, pero un animalito pagó el precio, un sustituto. Así que también demuestra su amor porque Él provee un sustituto para el pecador. Y por último, la expiación demuestra los beneficios para aquel que acepta la provisión expiatoria de Dios.
Dios da una provisión, Dios nos da algo, pero nosotros tenemos que recibirlo. Amén. Este país tiene muchos beneficios y algunos de ellos desconocemos. Algunos los abusan y otros ni los conocen. Pero para los que lo reciben, son beneficios. Amén. Para los que no lo reciben, pues no son beneficios. Pero Dios, hermano, quiere que la persona acepte los beneficios. Estaba escuchando que en esta semana el presidente estaba usando su poder presidencial para perdonar a él, porque él como presidente puede perdonar a algunas personas, y el perdón de él tiene que ver con los años de cárcel que tiene la persona. Puede salir libre. Y dice que a un joven le dijo que le iba a rebajar la pena de cárcel si él, cuando saliera de ahí, se sometía a ir a una institución de rehabilitación. Y el joven dijo: no, yo no necesito el perdón del presidente, yo prefiero quedarme aquí en la cárcel. Amén. Y usted se sorprendería que hay gente que Dios los quiere perdonar y prefieren quedarse en la cárcel. Amén. Viviendo una vida miserable. Pero yo quiero decirle que Dios tiene perdón en esta mañana para todo aquel que lo quiera recibir. ¿Cuántos alaban su nombre? Así que se demuestran los beneficios para aquel que acepta la provisión expiatoria de Dios. Y cuando la persona lo recibe, entonces hay una limpieza de la contaminación, perdón de la culpa y liberación del castigo merecido. Porque nos merecemos el castigo. Amén. Nos merecemos el castigo. Si quebrantamos la ley, merecemos el castigo. Si ofendemos a Dios, si pecamos contra Dios, merecemos el castigo. Pero Dios por eso proveyó el día de la expiación, para que hubiese un sustituto. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Pero nosotros sabemos, hermanos, sabemos que las ofrendas del Antiguo Testamento no podían quitar el pecado. No, por eso usaban la palabra Kippur o Kippur, que significa cubrir. Y cada año lo que el sacerdote hacía cuando entraba al lugar santísimo, dice la Biblia que él no solamente se bañaba, se vestía con sus ropas sacerdotales, sino que entraba y dice que entraba con tremendo temor, porque era la única vez que él era permitido entrar al lugar santísimo. La única vez. Por eso era que el atuendo del sacerdote, en la parte de abajo tenía unas campanitas con unas granadas, y él cuando caminaba, esas campanitas sonaban. Y dice la historia que le amarraban una cuerda a una de las piernas o de los pies, porque nadie más podía entrar a ese lugar. Y si el sacerdote entraba al lugar santísimo y paraban de sonar las campanitas, el pueblo sabía que alguien no estaba bien. Alguien no estaba bien, y no era el pueblo, era el sacerdote. Y si esas campanitas paraban, entonces, como no podían entrar, lo alaban y lo sacaban arrastrando. Pero él entraba y las campanitas sonaban, y él hacía primero expiación por sí mismo y después por el pueblo. Pero nosotros sabemos que esa sangre, la sangre de los corderos, como vamos a ver ahora, no podían perdonar los pecados. Amén. Todo eso era una sombra de lo que había de venir. Eso era un tipo de lo que iba a venir. Porque no solamente iba a venir un corderito,
sino que iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Dios sí puede quitar los pecados. La sangre de los toros y de los carneros solamente los cubren, pero Él sí tiene poder para quitar los pecados del mundo. Amén. Un Dios justo y bueno ofrece a sus criaturas la recompensa que merecen por lo que hacen. Si Dios es justo, va a haber recompensa y va a haber castigo. Por eso es que hay un cielo y por eso es que va a haber un lago de fuego, porque Dios es justo. Si no, todo el mundo diría, bueno, pues vivamos y comamos, porque de todas maneras mañana vamos a morir. Pero Dios, hermano, ha preparado un cielo donde Él va a morar y donde Él mora el día de hoy. Y Él quiere que los que se salvan, los que le obedecen, moren con Él por toda la eternidad. Y también ha creado un lago de fuego, no para nosotros. Diga conmigo, el lago de fuego no es para las almas de los hombres, es para Satanás, para la bestia, para el falso profeta. Amén. Pero si nosotros no recibimos el perdón de Dios, dice el libro de Apocalipsis que el que no se halló inscrito, el que no se halló inscrito, por eso es tan necesario que nosotros seamos y estemos inscritos en el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida del Cordero. Amén. Por eso es tan necesario que su nombre, que mi nombre esté inscrito allí, porque allí ninguno va a decir, no, es que mi papá fue pastor, o yo tengo una abuelita que va a la iglesia, que ora mucho por mí. No, ahí se va a abrir el libro y va a decir, déjeme ver. Tiene 10 generaciones de pentecostal, pero usted no aparece aquí. Su abuelo aparece aquí, tu papá aparece aquí, su hermano aparece acá. Porque al cielo no vamos a entrar por paquetes. La salvación, diga conmigo, es individual. Y Dios no quiere que ninguno perezca, ninguno. Por eso Él ha provisto el día del perdón, la fiesta del perdón. Eso es lo que se le llama o se le conoce como la ley o el principio de la retribución. Nosotros le conocemos terrenalmente como el principio de la retribución, que es lo que opera en el mundo moral. Las buenas obras son recompensadas y las malas son castigadas. Así debe ser, ¿cierto? Estamos viviendo en un tiempo donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Se está recompensando a gente que hace lo contrario. Estamos en un mundo muy difícil. Déjeme decirle, no es el mundo de Dios. Porque Dios, hermano, Él va a recompensar lo bueno y Él va a castigar lo malo. Escuchaba a alguien esta semana y decía, es bueno recordarle a la gente que Dios es amor. Y yo creo que hay que recordarnos siempre, hermano, Dios es amor y Dios nos ama. Amén. Pero también es bueno recordarle a la gente que Dios es el juez y que Dios también nos va a juzgar. Amén. Eso es lo que dicen, que ese es el problema con nosotros los padres, que si amamos a los hijos solamente y no los disciplinamos, vamos a crear unos monstruos.
Amén. Donde los hijos, en lugar de respetar a los padres, le pegan a los padres. Donde los irrespetan, porque los amamos tanto que pueden hacer los que le dé la gana. Se le paran la cabeza, le dan de cachetada, le escupen, le hablan duro. Y los padres, es que es el muchachito, es que pobrecita la niña. No, pobrecito usted y pobrecito yo si permitimos que eso pase. Amén. Y tiene que ir a la mano. El hijo que Dios ama castiga. Porque lo ama es que lo castiga. Si no lo amara, que haga lo que quiera. Amén. Pero porque lo ama es que lo castiga. Por eso la Biblia dice que nosotros, habiendo tenido padres que nos castigaron, yo no sé si a usted le pegaron, pero yo tengo huecos por todo lado aquí. Porque en ese tiempo daban y daban, que se sentía y se veía cuando corría la sangre por todo lado. Yo no digo que haga eso ahora, pero gracias a Dios por los castigos de mi madre. Amén. Aleluya. Gracias a Dios por la disciplina. Gloria a Dios. El hijo consentido es vergüenza de su madre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vergüenza, consentido. Amamos, hermano. Y Dios, hermano, y algunos queremos ser consentidos de Dios. Que Dios nos ama, y entonces como Dios me ama, yo puedo hacer todo lo que quiera. Pero cuando Dios actúa como juez, entonces ya no quiero a Dios. Y estamos en esa clase de mundo. Es necesario que el mundo sepa que Dios es amor, pero que también sepa que hay un juez y que Dios es ese juez. Por eso Jesucristo, cuando Él vino y dijo, yo no vine a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo. Por eso predicamos un mensaje de salvación. Él dijo, la palabra que yo os predico, que yo le estoy hablando, ella os juzgará en el día postrero. Yo vine a salvar al mundo. Pero por eso no se haga loco con la palabra de Dios, porque esta palabra, si no la recibes, te va a juzgar en el día postrero. Amén. Así que entraba el sacerdote una vez al año al lugar santísimo. Amén. Eso debería ser, yo creo que ese sacerdote no dormía. Me toca a mí. ¿A quién? A usted le toca entrar a la presencia de Dios. Wow. Y lo primero que pensaba uno, ¿y será que voy a salir vivo? Lo primero que uno pensaba, ¿y será que voy a salir vivo? Amén. Y nosotros pensamos así, ¿será que si Dios conociera lo que yo estoy haciendo? ¿Y usted no cree que Dios ya lo conoce? Pero a veces nos hacemos los locos, los bobos. Si Dios supiera. No, Dios sabe. A lo mejor el pastor no sabe, su esposa no sabe, su esposo no sabe, su papá no sabe, pero Dios sabe lo que está pasando. Y ese día, la fiesta del perdón, entraba el sacerdote temblando a ese lugar, entraba para ofrecer el sacrificio, y él llegaba allí al arca, el único día donde ellos el sacerdote podía mirar el arca, podía entrar a ver los arcángeles allí, los querubines allí, el uno con el otro mirando hacia abajo, mirando hacia la silla, como le llaman en inglés, silla de misericordia. Nosotros le conocemos como el propiciatorio. Era la tapa que cubría ese lugar, amén, de la presencia de Dios. Y allí era donde venía el sacerdote y ponía la sangre, para que el pueblo comenzara un año nuevo.
Amén. Limpio. Amén. Donde ya no íbamos a estar peleando si hubo diferencias. Hermano, humanamente tenemos diferencias. Amén. Humanamente nos vamos a enojar. Humanamente se nos va a salir la piedra, como decimos nosotros. Perdón que lo use así. Humanamente a veces decimos lo que no decimos. Y situaciones, y no por eso decimos bueno, pero necesitamos aprender a perdonar. Amén. A perdonar. Y yo creo que el pueblo estaba, yo no sé si el pueblo se arrepentía de verdad o se arrepentía que no lo mate, que no lo mate, que no lo mate. Y decía, Señor, yo me arrepiento, si no matas al sacerdote me arrepiento. Yo no sé cómo oraba el pueblo, pero yo creo que tenía que haber un arrepentimiento genuino. Amén. Un arrepentimiento para que pudiera recibir perdón el pueblo. Para eso, hermano, para que haya un arrepentimiento genuino, yo necesito tomar responsabilidad por mis hechos. Estamos en una sociedad donde se le echa la culpa a todo el mundo. Y para que haya un verdadero arrepentimiento, necesitamos tomar responsabilidad por nuestros hechos. Amén. Déjeme decirte una cosa, tú estás encargado de tu propia vida. Tú estás encargado de tu propia vida. Nosotros estamos como padres, es nuestra tarea y debemos hacerlo lo mejor por instruir al niño, como dice la Biblia, en los caminos del Señor. Pero va a llegar un tiempo donde ellos van a tener que decidir. Van a tener que decidir. Tristemente el hijo pródigo le dijo, Padre, dame la herencia porque me voy. Amén. Y los hijos van a tener que escoger. Por eso tenemos que hacer un fundamento. Por eso tenemos que preocuparnos por los pequeños, por los jóvenes ahora que están en esa edad difícil, para que cuando ellos lleguen a una edad puedan superar y tomar la mejor determinación que ellos puedan hacer. Porque ya cuando estén viejos, usted no lo va a obligar. No. Si no lo trae cuando es pequeño, no crea que lo va a traer cuando es grande. Si no le enseñamos las cosas de Dios cuando son pequeños, se pueden moldear, porque los niños son como cemento fresco. Lo que usted ponga en ellos, eso se va a fundamentar. Aleluya. Así que yo estoy encargado de mi propia vida y me refería a los niños porque ellos mientras están con nosotros, están siendo moldeados, pero va a llegar un momento donde ellos van a tener que tomar decisiones. Amén. Decisiones. Hermano, hay que preparar a nuestros hijos para este mundo. Yo sé que quisiéramos tenerlos encerrados aquí, pero hermano, tenemos que prepararlos. Amén. Ojalá que ellos se quedaran aquí en la iglesia, pero no, ellos tienen que ir a las escuelas. Tienen que escuchar cómo hablan. Tristemente hablan vulgarmente, hablan una cosa a la otra. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso necesitamos estar pendientes de ellos. Amén. Trabajar con ellos para que no se nos pierdan. Pero tampoco los podemos meter en un lugar ahí para que cuando nosotros estemos, entonces van a salir, hermano, y el mundo les va a ser tanto el shock que no saben ni dónde están. Amén. Gloria a Dios. Y cuando viene el arrepentimiento a nuestras vidas, debemos sentirnos tristes por el mal que hemos hecho. Debemos sentirnos mal. O debemos sentirnos tristes por lo malo que hayamos hecho. Eso es arrepentimiento. Amén. Yo necesito sentirme mal. Ese es el arrepentimiento que dice la Biblia que vale la pena tenerlo.
y del cual no hay que arrepentirse. Hay muchas cosas por las que yo me he arrepentido de hacer, de haber dicho. Pero cuando uno se arrepiente de sentirse mal, hermano, no se sienta mal. Por el contrario, siéntase contento, porque es el arrepentimiento que a Dios le gusta. Ese arrepentimiento, dice la Biblia, es para vida. Estamos, hermano, en el mundo de las víctimas. Y ese es el problema. Nadie se arrepiente porque yo soy la víctima. Si yo soy la víctima, entonces me tienen que pedir perdón a mí. Amén. Yo no sé si usted ha prestado atención en lo que está pasando en esta carrera, pero todo el mundo es a quién le tira más agua sucia. No es quién ofrece más por lo que va a hacer, sino quién se ve más mal. Y yo soy la víctima. Y nosotros siempre queremos, por eso no sé si se acuerda cuando hice un pequeño paréntesis, los carneritos y las ovejitas no podían hablar, porque si le iba a cortar decía, ¿y cuál es su problema? ¿Por qué me va a cortar a mí? Yo no he hecho nada, pero ellos no podían hablar. Ellos solamente iban como oveja que no abrió su boca, iban al matadero. Y estamos, hermano, en el tiempo donde la gente está pidiendo derechos. Yo soy la víctima. Por eso es que ahora, como los animales no pueden hablar, hay una sociedad de animales que está hablando por ellos. Y por eso hay animales que tienen más derechos que nosotros. Se puso calladito aquí. Pero estamos en eso, sí, más derechos. La gente grita, derechos para los animales, derechos. Amén. Pero nos gusta jugar yo soy la víctima. La víctima. Y como yo soy la víctima, me tienen que pedir perdón a mí. Yo no tengo que pedirle perdón a nadie. Amén. Cuando tú eres la víctima, no te tienes que arrepentir de nada. Y yo creo que ese es el juego con que el diablo nos envuelve. Pobrecito de ti, tú eres la víctima. Como tú eres la víctima, no necesitas arrepentirte de nada. Amén. Pero esta es la fiesta del perdón. Amén. La fiesta del perdón. Aleluya. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el nuevo pacto? Estamos en el nuevo pacto. Y mire lo que dice el nuevo pacto, o el Nuevo Testamento como le conocemos. El nuevo pacto, repito, se nos enseña claramente que nuestro Señor Jesucristo ofreció un mejor sacrificio y más completo. Allí eran 2 carneros, allí era un macho cabrío y traían y eran aquí solamente un mejor sacrificio y más excelente. Amén. Aleluya. Y dice que no fue hecho en un tabernáculo hecho de manos de hombre, sino que ese sacrificio entró en el mismo cielo. Dice Hebreos 9:23, y por eso se hizo mediador de un mejor pacto. Amén. Porque no estamos en el pacto de los corderos, de los becerros, de los carneros. Y déjeme decirle, hermano, y hacer otro paréntesis aquí.
apenas se haga la paz. Y se va a hacer la paz, hermano, en Jerusalén. Porque la única manera que se va a construir el templo de los judíos es que haya una paz entre los árabes y los israelitas. Y ellos, cuando se haga la paz, van a construir su templo y van a comenzar a ofrecer sacrificios de nuevo de animales. Ellos lo van a hacer, van a comenzar y por eso es que mucha gente se está yendo para Israel y volviéndose judío pero nosotros no necesitamos un animal. Ya tenemos el mejor sacrificio, el mejor sustituto, el que penetró los cielos, aleluya. El mediador, dice la Biblia, de un mejor pacto. La Biblia le llama el sacrificio perfecto. Perfecto. El que proveyó Jesús en la cruz. Ese sacrificio proveyó la solución total y definitiva al pecado del mundo. Aleluya. Hay perdón para los pecados porque se ofreció un mejor sacrificio. Oh, aleluya su nombre. Cristo, Hebreos 9:11, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando habla de diestra, no está hablando de un lugar geográfico o físico de derecha, no está hablando del poder de majestad. A la diestra en el poder de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que como esa ofrenda es perfecta, si hoy yo puedo celebrar la fiesta del perdón, amén, y puedo recibir ese perdón, entonces también ese perfecto sacrificio se puede aplicar a mi vida y a la vida tuya. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús en este día? Gloria a Dios. Jesús siendo sin pecado. Como dice Romanos, está bien que muera alguien, sí, pero Jesús siendo sin pecado, alguien que ha pecado, pero Jesús, hermano, Jesús no podía morir. Jesús no podía morir porque lo único que lo mata a uno es el pecado. Él no podía morir. Por eso cuando Pilato le dijo, ¿quién tú eres? ¿No sabes que tengo poder? Y él dijo, no, tú no tienes ninguna potestad sobre mí. Yo tengo poder para dar mi vida. Y así como tengo poder para darla, también tengo poder para volverla a tomar. Él se ofreció. Jesús siendo sin pecado y sin defecto, tomó nuestro lugar. Así como esos corderitos se les ponían ahí al pueblo, ellos ponían las manos y se traspasaba, se sustituía el sacrificio. Tenemos un mejor sustituto. Él tomó nuestros pecados, tomó nuestras maldiciones. Hermano, usted no tiene que vivir en maldición. Hermana, en maldición. Si tú tienes a Jesucristo, tienes que estar en bendición. No solamente tomó nuestros pecados, tomó nuestras maldiciones y tomó nuestras enfermedades y las llevó al Calvario y se ofreció a sí mismo
y murió en nuestro lugar. Crucifícale, crucifícale. Y Pilato decía, pero este hombre no ha hecho nada. Y la esposa vino. Hay tiempos donde hay que prestarle cuidado a la esposa. Y muchas veces no entendemos, ¿será en esta ocasión o será en esta ocasión? Y vino la esposa a Pilato y dijo, no tengas nada con ese hombre, porque anoche estuve soñando y ni lo toques ni diga nada. Y Pilato, mejor tú quédate fuera de este negocio. Y empezó la gente, crucifícale, crucifícale. Y Pilato haciéndose el avión, el colombiano dice el avión, dice, pues para soltarlo le voy a decir que suelten un preso. Y él dijo, van a pedir a Jesús. Y lo que Pilato no sabía era que la gente prefería un asesino, un rebelde. Queremos a Barrabás, a ese Jesús que muera. Crucifícale, crucifícale. Y entonces, ¿a quién quiere que le saque? Dijo, a Barrabás. Aleluya. Y Jesucristo, hermano, sin pecado, limpio, aleluya, tomó el lugar del asesino, del pecador, del violador, del alcohólico, del drogadicto, aleluya, del homosexual, de la lesbiana, de aquellos que se han alejado de Dios. Tomó su lugar para que nosotros podamos decir, Jesús, gracias, porque yo era uno de ellos. Aleluya. Oh, Ramashata Kotoria Ramo Kotoria Rabasaya. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. En ese acto fue un acto supremo de amor por la humanidad, lo que Dios hizo en el Calvario. Fue la ofrenda para la expiación, el sustituto. Amén. Aleluya. He aquí Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Como oveja delante de sus trasquiladores fue llevado al matadero, sin abrir su boca. Fue él que si era la víctima, él podía decir, yo tengo derechos, ¿por qué a mí? Pero él que era la víctima llevó el pecado. Y para nosotros celebrar el día del perdón hoy necesitamos reconocer que yo no soy la víctima. Jesucristo es la víctima porque Él llevó el pecado de nosotros. Él fue la ofrenda para la expiación. Y a la misma vez, porque Él puede ser ofrenda y puede ser sacerdote a la misma vez. Hay gente que dice, yo no entiendo cómo dicen que Él es el Padre y Él es el Hijo. No, es que Él puede ser la ofrenda y, como dice Hebreos, si también puede ser el sumo sacerdote que ofreció la ofrenda. Aleluya. Y como sacerdote es el mediador ante Dios de un mejor pacto. Él es el verdadero sacerdote. No, pero es que el sacerdocio viene de Leví. Sí, pero es que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, que no tiene ni principio de días, ni fin de ellos. Amén. Ofreció, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aleluya. Gloria a su nombre.
Por eso bien lo dice el autor a los Hebreos. Jesús nos dio un mejor sacrificio. Diga conmigo, un mejor sacrificio. Un mejor pacto. Hermano, estamos en un mejor pacto. No te dejes llevar al pacto antiguo. Te van a amarrar, te van a esclavizar, te van a meter en una celda de 10 barras ahí. Vas a perder el espíritu que Dios te dio, porque la letra te va a matar, pero el espíritu es el que da vida. Aleluya. Mejor sacrificio, mejor pacto y mejor sacerdocio. Aleluya, mejor sacerdocio le ganó a Aarón. Porque ellos tenían que presentar sacrificios por ellos mismos hasta el día de hoy. Pero Jesús no tenía que presentar sacrificios por sus pecados, porque él no tenía pecado. Un mejor sacerdocio. Amén. Así que en este nuevo pacto nosotros vivimos la realidad de las cosas espirituales que le fueron mostradas a Moisés. Ellos hicieron el rito. Ellos vivieron lo que iba a pasar. Nosotros estamos viviendo lo que está pasando. Aleluya. Lo que quedó establecido en la ley, perdón, y en las ordenanzas, ahora esa sombra ha venido a ser una realidad. Antes el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Ahora, hermano, desde que Jesús murió, dice la Biblia que se rasgó ese velo de arriba hacia abajo, el velo del lugar santísimo. Ahora no solamente uno ni un día. Ahora dice la Biblia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, cuántos alaban el nombre de Él. Aleluya. Así que Jesucristo logró un mejor sacrificio. Yo no puedo ser la víctima. La víctima fue Jesucristo. Un mejor sacerdocio y un mejor pacto. Por esa razón nos podemos acercar a Dios, nuestro Padre, con absoluta seguridad y con absoluta confianza. Amén. Nosotros aquí nos podemos señalar el uno al otro. Por eso cuando trajeron a la mujer adúltera y le dijeron, Señor, pero la ley dice que un adúltero tiene que ser apedreado, Jesús no tuvo que darle una clase muy larga de teología. Le dijo, el que esté libre de pecado. El que esté libre de pecado. Y el día o la fiesta del perdón no es para que nosotros miremos a los demás, es para que miremos qué es lo que Dios me puede perdonar a mí. Amén. Gloria al nombre de Jesús. En muchas escuelas de high school y middle school revisan a los jóvenes si entran con armas, cuchillos. Yo creo que vamos a pedirle a los sugieres que revisen a los hermanos si entran con piedras. Que de vez en cuando salió al hermano le toque el bolsillo a ver si tiene una piedra en la cartera. Porque a veces traemos mira ese hermano y mira esa hermana y quién se cree. Y venimos, hermano, debemos venir aquí a mirar al sacrificio. Aleluya.
Oh, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Oh, gloria a su nombre. A través de Jesús, de su sacrificio, de su sangre, de su sacerdocio, tenemos pleno acceso, amén, no a un tabernáculo hecho por manos de hombres, sino a la misma presencia de Dios, a la misma presencia de Dios. Aleluya. Y no solo una vez, sino todas las veces que tú quieras, todas las veces que queramos. Amén. Aleluya. Por eso, hermano, el día de hoy vamos a celebrar la fiesta del perdón, porque hay sacrificio, hay un mejor sacrificio. Póngase en pie en esta mañana, gloria a su nombre. Amén. Solamente para que entienda Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. ¿A cuántos nos queda conciencia todavía? Amén. En esta mañana, hermano, el sacrificio está, el lugar santísimo está abierto. No nos hemos acercado al monte que temblaba y ardía con fuego. No, nos hemos acercado al monte de Sión. Oh sí, Señor, a Jesús, el mediador de un mejor pacto. Necesitamos, hermano, vivir perdonados. Qué triste cuando nosotros no podemos recibir el perdón de Dios. Hermano, deje de ser una víctima, hermana, déjese ver y diga: Señor, tú eres la víctima. Amén. Yo solamente necesito recibir ese perdón en mi vida, para entonces, hermano, vivir una vida más plena, más llena de vida, más satisfactoria. En este día abrimos el altar porque Dios ha pagado el precio. Hay motivo de celebrar, hay motivo de decir: Señor, yo no soy digno. Sí, yo tenía que estar en tu lugar, yo tenía que ser la víctima, pero tú pagaste el precio, Señor. En esta mañana yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que fue por mis culpas que tú fuiste al Calvario. En esta mañana yo reconozco, Señor, que eres tú el que me has perdonado, aunque no merecía perdón. Eres tú el que me has cubierto, Señor, con tu presencia. Oh sí, Señor, gloria al nombre de Jesús. En esta mañana, hermano, hay campo para todos. Amén. Para buscar al Señor, jóvenes, jovencitas, hermanos, hermanas. Vamos a celebrar esa fiesta del perdón. Dios te perdona. Dios sabe que le hemos fallado. Dios sabe que hemos quebrantado su ley. Dios sabe que nos hemos apartado. Dios sabe que hemos sido rebeldes.
Dios sabe que no estamos caminando conforme a sus caminos, ni a sus estatutos, ni a sus ordenanzas, ni a sus leyes. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Dile, Señor, perdóname. Yo no puedo vivir de esta manera. Perdóname. Yo necesito salir de aquí renovado. Oh, sí, Señor, renovado en el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Oh, Jesus, Jesus. Aleluya. Dice un coro antiguo, ven a Él, ven a Él. Oh, ven a Él. Pecador, ven a Cristo Jesús. Ven a Él, no te quedes en tu lugar, no te quedes perdiéndote la bendición. Acércate a Él, acércate a Él. Permite que te santifique, que te lave, que te limpie, que te perdone. Aleluya. Ven a Él, acércate a Él, ven a Él. Oh, Romo Shakatarara. Gloria a Dios, gloria a Dios.